que Mercedes me da los tiempos, así que voy a apurarme, ustedes después podrán recorrer con tranquilidad el sitio. Llegamos a los datos y a partir de esta información ponemos a disposición, y eso, digamos, la información es de acceso abierto, público, todo está disponible con la licencia de uso abierto. Y está disponible en dos formatos, la base de datos, que la pueden solicitar en este espacio, completando el formulario, y una presentación que nos permite georreferenciar a las organizaciones, que es el mapa que construimos utilizando la plataforma poblaciones.org, que es la plataforma que mencionaba Mercedes, construida en un convenio conjunto de CONICET y el OTSA de la UCA, y ahí tuvimos la colaboración de Pablo de Grande por parte de CONICET y de Juan Porfirio por parte de la UCA, que nos asesoraron y trabajamos para eso, además de Agustina Gradel, que también colaboró en ese negocio. ¿Qué información se presenta? Porque hicimos una selección de datos, de información. Son dos grandes indicadores. Uno es el campo de acción, que es este que estamos viendo ahora. Y otro indicador que es, podemos contar a las organizaciones por provincia. Obviamente acá están las relevadas de Venezuela, y de acá en más iremos sumando todo el resto de organizaciones de otras comunidades que se integren al observatorio. La particularidad también en relación a la información y también a las posibilidades que queríamos mostrar en relación al mapeo o al mapa, a la plataforma, es que podemos agregar capas, ¿no? Información que se vincule y que dialogue con la que se construye en base a este instrumento. Y en este caso nosotros hicimos un agregado de información que nos brinda el Censo 2022 sobre la distribución de la población venezolana por provincia. Entonces, el color nos refleja, la intensidad de los colores nos refleja la concentración poblacional por provincia, y podemos esa información, digamos, hacerla dialogar con las ubicaciones que tienen las organizaciones de la provincia. Y volvemos a los datos relativos a campos. A los campos tenemos acá una caracterización que también es compartida por otros relevamientos y otros análisis de las organizaciones. Utilizamos categorías, como dijimos, consensuadas y que ya se trabajan también en otros informes de otros países para comparar los datos, y se puede tener acceso a información. Creo que me excedí con el Zoom. A ver. Bueno, acá tenemos la referencia de la cantidad de población venezolana en la provincia de Buenos Aires. Me quería acercar a mostrarles cómo se puede visualizar la información de una organización. Ahí, por ejemplo, fue seleccionada la asociación ASOMEA, la Asociación de Enfermeros Venezolanos, y se puede visualizar datos de contacto de las organizaciones, cuáles son sus principales actividades, objetivos y vínculos. De alguna manera esto para que sea un espacio de contacto de las organizaciones con la comunidad y con diferentes actores. Esta digamos, para hacer énfasis un poco potenciar o presentar esta potencialidad del mapeo. Por otro lado, tenemos una caracterización, digamos, un análisis, una presentación gráfica en realidad de la información de la base a partir del informe, que también pueden tener acceso a partir de producciones. Hay publicaciones del equipo y
infografías, pueden visualizar el informe. En ese informe justamente se seleccionaron algunos indicadores de estas dimensiones que organizan la función del cuestionario, y podemos ver acá cómo se da cómo caracterizar a este conjunto de las 29 organizaciones de la comunidad venezolana que forman parte del relevamiento. Para finalizar, me resta presentarles otro espacio que para nosotros es muy importante. Bueno, acá pueden tener acceso más rápido a esta información. Quiero detenerme en este espacio, que es sitios de las organizaciones, que es un espacio que fue pensado especialmente para que cada una de las organizaciones que tenga interés en tener un espacio propio dentro del sitio pueda compartir información general de la organización, respetando su imagen visual, su identidad, y que pueda contarnos cuáles son sus objetivos y mostrarnos a partir de una pieza audiovisual e imágenes, acercarnos más a esa realidad de lo que hacen y quiénes son, y tener esa posibilidad también de tener a disposición datos de contacto para quienes tengan intención, interés de contactarse con ellos. Esta es rapidito el paso por la web de Observatorio. Gracias. Bueno, espero que hayan tenido, sobre todo los participantes y oradores que van a compartir la próxima mesa, oportunidad de haber navegado por la página, que la estrenamos recién ayer a último momento, corriendo, como siempre puede pasar. Así que, gracias Mari, les invito entonces ahora a participar y a subir a la mesa a los distintos representantes de gobiernos subnacionales y también de organismos internacionales que nos acompañan hoy. Agradecer en principio su presencia. La idea de esta primera mesa es que nos hagan una especie de evolución sobre esta página y contarnos un poco en qué manera lo ven útil para lo que realizan. Así que, si les parece, los invito a todos a sumarse. Hay espacio para todos. Queridos oradores, por estar acá. Es un placer, digamos, nosotros consideramos que están acá porque consideramos que son nuestros próximos socios en esta epopeya. Vamos a hacer la presentación, van a ser 10 minutos cada uno. La idea, entonces, como habíamos charlado, es que hagan una evaluación del instrumento y nos cuenten cuánto les sirve y cuánto no. Es una evaluación, así que estamos esperando buenas y malas, no se preocupen por ello. Si les parece bien, 10 minutitos, yo les voy a ir marcando 5, 10 para poder llegar a horario, y después cerramos con una pregunta más concreta al final. Así que, bueno, voy a ser re breve con la presentación porque todos tenemos en el programa, ¿no es cierto? Entonces no querría estar acá. Sí. Qué chiquito, Claudia acaba de saludar y bueno, se tuvo que retirar. Entonces, vamos a empezar con Carolina Munir. Ella es oficial asistente de protección comunitaria de la ACNUR, justo en la semana en donde seguramente han organizado un montón de cosas. Licenciada en Relaciones Internacionales, magíster de Acción Humanitaria Internacional por la Universidad de Deusto, España, y de Groningen de los Países Bajos. Desde hace 8 años trabaja para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, enfocadas en temas comunitarios de los distintos países de Sudamérica, como Colombia, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Lo que nos viene bárbaro porque nuestro deseo, la idea es obviamente extenderlo a otros continentes, a otros países. Gracias a vos, Mercedes, gracias a todos. Yo hablo mucho, así que me voy a poner también el cronómetro para no pasarme. Bueno, yo quería como resaltar puntualmente algunas cuestiones. Estuve haciendo la revisión de la herramienta y demás. Para nosotros en ACNUR
trabajar de la mano con las personas para las que trabajamos y sus procesos organizativos en las diversas formas que tomen. Es una forma de trabajo, es uno de los enfoques rectores de nuestro trabajo, el enfoque comunitario de la protección, así que por supuesto que celebramos todas las iniciativas que implican el reconocimiento de esos procesos y la generación de redes, ayudarlos a atender esas redes. Esa es una de las cosas que quería resaltar de la herramienta, el enfoque que tiene no solo en las organizaciones, sino también en los vínculos que establecen esas organizaciones, muy en línea con uno de nuestros documentos rectores ahora, que es el Pacto Mundial para los Refugiados, que entiende que tenemos los estados, tenemos la sociedad civil, tenemos los procesos organizativos, tenemos el rol que cumplimos las organizaciones internacionales, pero ninguno de estos actores puede, de manera aislada, si no trabajamos en red y en conjunto, generar situaciones concretas para las problemáticas a las que hace frente la población para la que trabajamos. Entonces eso me parece que es un punto bastante interesante. Lo otro que quería resaltar es que estuve revisando también algunos de los productos que se generaron en el marco del observatorio y que me puse a hacer un poco de memoria histórica desde el 2018, cuando junto con OIM hicimos ese primer relevamiento de los procesos organizativos junto con CAREF. Y otra cosa que me pareció interesante fue ese proceso de construcción de conocimiento que le da continuidad el observatorio. Que uno de los desafíos de este tipo de iniciativas a veces es, como están muy vinculadas a proyectos, el inicio y el fin queda a veces muy atado a ese proyecto. Y esa continuidad que se dio de ir construyendo sobre iniciativas anteriores me parece súper interesante. A la vez sí, creo que se mantiene el desafío de, una vez que se finalice el proyecto, una herramienta que está muy buena, el mantenerla actualizada y nada, es un desafío que sucede siempre, pero bueno. Lo otro que me parece súper interesante que también planteaban y creía que era uno de las cuestiones o de las potencialidades que le veía, es que uno de los desafíos que nosotros vimos también desde ACNUR en los últimos años y que hemos focalizado bastante nuestro trabajo es el proceso, digamos, de organización de lo que ha sido la migración venezolana. Tiene unas particularidades que se resaltan muy bien tanto en los productos por ahí más académicos que están dentro del observatorio como en el primer informe. Y después también hay toda una serie de organizaciones anteriores de población mexicana inmigrante y entonces esos procesos tienen particularidades muy específicas y se han dado de manera, con algunas similitudes, pero con bastantes diferencias en nuestro país. Y una de las tareas en la que nos hemos enfocado bastante, por lo menos en los últimos 2 años, es de qué manera servimos también nosotros en la apertura de canales de diálogo que por ahí, por diversas razones que por ahí exceden, que las analicemos en la jornada de hoy, no se habían dado de manera tan espontánea, en ese diálogo entre los procesos organizativos de la comunidad venezolana y de otras comunidades, o de organizaciones para migrantes y refugiados, sino de. Entonces me parece que ahí la proyección de lo que planteabas respecto a la apertura a otras comunidades, y que obviamente eso seguro va a venir acompañado de espacios de diálogo, de debate, de intercambio, de posiciones que a veces serán coincidentes y a veces no, pero que ese debate y esas diferencias también son enriquecedoras, también es otra cosa que me parece que está bueno y que quería resaltar respecto a la proyección que le están dando. Y después por ahí hice un poquito un análisis bien puntual respecto a algunos de los indicadores y los resultados que daban, como aquellos primeros informes en el 2018 y demás. Y me parece que hay uno que es bastante interesante, que tiene que ver con el acceso a algún tipo de financiamiento, que cuando veíamos en el 2018 prácticamente ninguna de las organizaciones accedía a algún tipo de financiamiento que le permitiera, digamos, de manera directa financiar sus actividades que sean definidas autónomamente por ellas, y ahora con, digamos, fuentes diversas, con quizás más cortos, más amplios, con mayor o menos margen de decisión, al menos el 50% de esas organizaciones hoy está accediendo a ese financiamiento, que me parece que da también cuenta de un proceso de maduración y de fortalecimiento de esos procesos, desde lo que tenga que ver con sus estructuras, con la definición de las líneas de trabajo a las que quieren abocarse y demás,
que me parece que es interesante y que también es un proceso que permite dar cuenta de cómo estas organizaciones han ido evolucionando y se han ido fortaleciendo, especializando, etcétera, según las particularidades, obviamente, de cada proceso organizativo que es único. Y para cerrar, digamos, retomando esto que decíamos de las redes y demás, también el otro punto que me parece interesante resaltar es que el 86% de estas organizaciones participe y esté vinculadas con redes de distinto tipo, pensando hacia la proyección y de la sostenibilidad, creo que es como el dato alentador con el que me quedaría del informe, de decir, son organizaciones que desde casi su surgimiento o muy rápidamente en el marco de ese proceso organizativo que evolucionaba, reconocieron la necesidad de vincularse con actores de distinta índole para poder llevar adelante su agenda, pero también para tener una proyección hacia más adelante. Entonces, ese me parece que es como un dato también alentador, no solo para las organizaciones, sino también para el futuro del observatorio como herramienta y demás, que va a seguir convocando porque, digamos, las organizaciones que son objeto de estudio tienen un interés y reconocen el valor del trabajo en red y de estos espacios. Eso sería. Muchas gracias. Carolina, hay un montón de puntos para levantar, pero vamos a hacer una cosa. Vayamos anotando, ustedes anotarán preguntas y puntos para levantar y hacemos una ronda de, digamos, 10 minutos, si llegamos a tiempo, que estamos perfectos, abrimos la ronda a estos comentarios. ¿Les parece bien? Bueno, seguimos entonces con otro organismo internacional, la OIM, con Natalia, que ya es como, no sé, es parte del equipo. Natalia Escoffier es oficial nacional de políticas y enlace, ella es licenciada en ciencia política, también ha sido alumna o, no sé, diplomada en Flaxo. Desde hace 14 años participa en proyectos de investigación y docencia en temas relacionados con perspectiva de género, derechos humanos y migraciones, contando con una sólida experiencia en el campo de la cooperación internacional en operaciones de paz y humanitaria y en la transversalización de las perspectivas de género y derechos humanos de las distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales de la Argentina, y desde enero del 2021 se desempeña como oficial nacional de políticas y enlace de la OIM Argentina, y sé y me consta que ha sido como la mano que terminó de escribir, de pulir la última publicación de la OIM a partir de los 30 años de la nueva ley de migraciones en la Argentina. Así que gracias por estar acá, Natalia, y 10 minutos, y te voy marcando si me permitís. Bueno, muchísimas gracias, me he breve, así que bueno, en primer lugar agradecer muchísimo a Lizal, a Flaxo, a Mercedes, a todo el equipo, porque realmente, bueno, en realidad iba a venir una colega mía que es Valeria Inocente, que está en este momento en una misión en La Quiaca, justamente por estos desafíos que tiene el trabajo que llevamos adelante, que muchas veces las agendas de un día para el otro cambian, y digo esto porque, no porque yo no haya estado involucrada, porque sí lo he estado, pero digamos el área programática de OIM, que es con quien el equipo terminó, ¿no? de pensar y de alguna manera de darle algún apoyo a esta, para nosotros, gran idea que fue tener un observatorio referenciado, y ahora hago algunas menciones de cuáles son, me parece, los puntos más destacados de esta iniciativa, que es un puntapié y que seguramente va a seguir creciendo muchísimo en el futuro. Pero bueno, primero trasladarles el saludo de Valeria, que es quien era inicialmente la persona que iba a estar en el panel, también nuestra jefa de oficina, Gabriela Fernández, que siempre está muy ávida de realizar este tipo de iniciativas. Agradecer mucho también a las autoridades de CONICET, a quienes están aquí, mi colega de ACNUR, mis colegas de gobiernos nacionales, de organizaciones de sociedad civil, del mundo de la academia. Para OIM siempre es muy importante trabajar con esta mirada de 360 grados de las migraciones, con una multiplicidad de partes actoras, ¿no? También ampliando la mirada a otro tipo de interacciones con sindicatos, con el sector privado, con organizaciones de fe, con organizaciones de diáspora. Así que este tipo de encuentros también tiene mucha riqueza, con confederaciones, confederaciones también, y creemos que de aquí surgen probablemente las mejores iniciativas, porque justamente son las que tienen mayor legitimidad y son discutidas de esta manera. Así que con todos estos agradecimientos, espero no olvidarme de nadie. Voy a usar 7 minutos, me voy a quedar ya, o 6. No, y decir por qué me parece, digamos, no a título personal, sino Carolina mencionaba el pacto
mundial sobre personas refugiadas. Yo, por supuesto, hago lo propio con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, del año 2018, que tiene, como tal vez quienes trabajan estos temas o están un poco más involucrados en esto conocen, tiene 23 objetivos y no casualmente el primero de esos 23 objetivos nos habla de la necesidad que suscribieron más de 150 estados y contando, porque se han ido sumando en el último tiempo otros estados, de contar con datos. Es el primero de los 23 objetivos y no es casual porque justamente contar con datos, conocer en un rango muy amplio cuáles son las características de las poblaciones y de las propias personas que están atravesando o emprendiendo un proyecto migratorio es absolutamente fundamental para poder pensar desde cada lugar que nos toca ocupar cuáles son las mejores estrategias, cuáles son las mejores políticas y cómo diseñar políticas, iniciativas, actividades a nivel que corresponda que estén basadas en evidencia. Así que en eso realmente el aporte que está haciendo este observatorio es muy grande y creemos que ahí está como el primer fuerte, digamos, de alguna manera está directamente contribuyendo al primer objetivo y a otros tantos del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. También decir que todo lo que se hace en construcción de datos, sabemos, y no digo absolutamente nada nuevo, que tiene, digamos, un marco teórico detrás. Digo, nos paramos cuando construimos cualquier dato desde un punto de vista. En el caso de la OIM tenemos un andamiaje, digamos, un sostén que tiene que ver con un marco teórico de derechos humanos, de generar datos desde una mirada de derechos humanos, desde una mirada intercultural, interseccional, con un enfoque de género, y entonces todo, y por supuesto también de pensar en la co-construcción de datos, digamos, no operamos en el vacío y creemos que al momento de pensar o apoyar, como en este caso, o colaborar desde un lugar, cualquiera sea, en la construcción de datos, digamos, que tienen que ver con dar cuenta de cómo es la situación o cómo es la organización de la población migrante, tiene que ser un proceso eminentemente dialógico. Y creo que ese es otro de los puntos fuertes que tiene este observatorio, porque justamente, bueno, están aquí presentes, estarán por Zoom también, un montón de personas que integran organizaciones que son justamente, digamos, no solo destinatarias, sino también parte constitutiva del proceso. Entonces creo que ese es otro punto fuerte. Si tengo que pensar y un poco coincidiendo con lo que decía Carolina, en algunos desafíos, por supuesto, cualquier proceso que tiene incluso cuestiones tecnológicas detrás, siempre tiene un desafío de poder sostenerse, de poder actualizarse. Las herramientas digitales, sabemos, cambian ahora con una velocidad inusitada, y entonces todo lo que tiene que ver con la actualización, con la mejora y la convivencia con nuevas tecnologías, y eso tiene costos. Entonces también la sostenibilidad en ese punto, por supuesto, siempre es un desafío. Otras cuestiones que por ahí no son tanto un desafío, sino nos pasa, digo, no necesariamente de este observatorio, sino en general con la construcción de datos migratorios que sean sostenibles y que tengan estos enfoques, es buscar, digamos, la manera de la interoperabilidad, ¿no? Y de si esto se amplía, ojalá pudiera hacerse no solo por otras nacionalidades, sino también en conjunto con otros países, ¿no? de la región, e incluso podemos pensar siempre más allá, para que esto sea una herramienta que tenga, digamos, o que pueda ser entendida o utilizada también en otras latitudes. Eso siempre me parece que es una cuestión. Nos pasa cuando trabajamos con datos OIM, y no me quiero extender, pero tiene, digamos, algunas iniciativas ligadas a poner en valor datos que construye tanto sociedad civil como gobierno nacional, subnacional, digamos, en todos sus niveles, y academia, y hay muchas buenas iniciativas que se podrían nombrar que, si las usamos en conjunto, nos ayudan a tener un mejor diagnóstico y a su vez eso a tener un mejor diseño programático en el caso puntual de lo que lleva adelante la OIM, que tiene dos grandes líneas, tiene muchas, pero tiene dos grandes líneas que están enfocadas en integración socioeconómica y también en apoyar procesos de convalidación, que es un tema que sé que si lo abrimos podemos quedarnos toda la mañana porque es un tema muy necesario de ser trabajado. Y bueno, y para todo eso contar perfecto con este observatorio, sabemos que es como algo muy necesario para poder tener realmente cabal conocimiento de dónde están las organizaciones, qué necesidades están relevando,
en territorio, qué cuestiones podemos, digamos, en qué podemos servir como un nexo, que es finalmente lo que muchas veces terminamos haciendo, pero tiene, digamos, también un valor en ese diálogo. Y por último decir, y con esto sí ya cierro, que también permite poner en valor, primero, derribar mitos, derribar prejuicios, derribar narrativas a veces que digamos que todo lo que es información nos ayuda a desmitificar, y es una línea de trabajo importante que tenemos, y por otro lado, poner en valor los aportes al desarrollo de la población inmigrante y su capacidad organizativa y su capacidad también de apalancar proyectos, de movilizar recursos, un poco también lo que decía Carolina, cómo se ve esa profesionalización que tiene que ver también con un proceso de maduración, y no solo con eso, sino con un tiempo de arraigo que a su vez permite que se desarrollen mejor iniciativas, que se conozcan mejor los territorios. Entonces, en esa vinculación territorial, institucional y social y comunitaria, creo que el observatorio tiene mucho que aportar, así que bueno, cierro con el minuto y ya con esto me quedo, atenta por supuesto a cualquier duda, consulta y a seguir conversando. Gracias. Me sigo sumando, gracias. Es muy incómodo no tener después vamos a sumarla a Mariela para que las preguntas. Así que muchas gracias. Voy a pasar entonces a presentar a Cintia Sosa, que conocimos gracias a la iniciativa de la OIM sobre Migra Ciudades, y nos sorprendió el gran trabajo junto con Berenice, que fue la que estuvo más en contacto con ella, el trabajo impresionante que hace la Municipalidad de Lomas de Zamora con las colectividades migrantes. Así que te hago una presentación muy rápida. Dale, Cintia es estudiante de Ciencia Política y de Gestión en la UNLA y técnica electrocardiográfica. No sabía, mira, cardiográfica. Trabajó en la Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad del municipio de Lomas de Zamora y como directora de Cultura, Teatro y Centros Culturales del mismo municipio. No sé, me daba otra sensación de perfil, digamos, pero porque me impresionaba lo que sabía sobre el tema del trabajo comunitario. Bueno, primero y principal, buenos días a todos, gracias por la invitación y por la participación. Estuve mirando un poquito el observatorio y las herramientas. Nosotros venimos de la gobernanza local, ¿no? Territorial y específicamente territorial de la provincia de Buenos Aires. Nuestro distrito está a 5 minutos de General Paz, pero no es un distrito fronterizo. Entonces tiene una característica muy específica, que tiene un gran porcentaje de comunidades migrantes, enorme, dentro del distrito, de no solo colectividades migrantes fronterizas, sino también europeas, ¿no? Nosotros, nuestro distrito está en su comienzo fundado por la primera ola migratoria posguerra de la parte europea, italianos, españoles, bueno, hay comunidades bielorrusas, ucranianas, rusas también, y lo más actual, ¿no? Que tiene que ver con la parte latinoamericana y la fronteriza nuestra, que es, bueno, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, tiene diferentes olas migratorias en nuestro distrito. Por ende, cuando se tomó una decisión política muy importante dentro del distrito de poder jerarquizar el área de las comunidades migrantes, se armó una subsecretaría y eso para nosotros fue importante poder trabajarlo de manera integral. No existe éxito dentro de un proyecto si no hay un trabajo de manera integral. Y la migración y las colectividades y comunidades migrantes del distrito de Lomas, la única manera de poder tener el acceso a todas esas cuestiones que tengan que ver con demandas y resolver situaciones de emergencia o situaciones a largo plazo tenían que ver con un trabajo integral. Por ende, ¿en qué me baso, digo, en esto de la importancia del observatorio? Nosotros tenemos un lugar de analítica que trabaja con la entrada y el ida y vuelta del vecino o la vecina con el municipio, ¿no? En las diferentes áreas. Y pudimos el año pasado poder tener un espacio dentro de esa herramienta analítica vecinal donde podemos especificar de qué comunidad, de qué colectividad, de qué países cada uno de esos vecinos. Dentro de eso pudimos armar
un espacio de rangos que tiene que ver con edades, que tiene que ver con profesiones, etc. Entonces, para nosotros es muy importante esta herramienta porque más allá de que se centra específicamente en la comunidad venezolana, que Lomas tiene comunidad venezolana, pero no es alto el porcentaje, a nosotros nos sirve sí trabajar en este caso, como lo venimos haciendo, en casos individualizados, que específicamente tienen que ver con una migración interna que se viene dando post pandemia y que eso trajo aparejado situaciones económicas actuales que hizo que mucha comunidad migrante que estaba residiendo en capital pasase a vivir dentro de nuestro distrito. Dentro de este esquema, lo que nosotros venimos trabajando con la comunidad migrante recalco esto, ¿no? Que es individualizada porque tiene que ver con situaciones específicas de migración interna que tienen que ver con la salud. Entonces, el acceso a la salud, lo restringido que lo tienen dentro de Cava en tratamientos prolongados. Situaciones como complejas y familias enteras. En un principio teníamos muy individualizado, que eran quizás parejas sin hijos o personas adultas, pero sin familia, que su familia estaba en Venezuela. Bueno, ahora lo que hemos detectado es que son familias, núcleos familiares enteros. Mamá, papá, hijo, abuelo, abuela. En ese contexto venimos trabajando y nuestro punto de encuentro es lo cultural. Entonces, nos parece muy importante no solo la información que nos va a brindar el observatorio para poder contactar diferentes organizaciones que específicamente tengan algunas cuestiones de encuentro con las nuestras individualizadas para poder llegar a la parte organizativa, ¿no? Porque lo que tienen las comunidades migrantes es un proceso organizativo muy, muy bueno y muy rico en un montón de cuestiones. Bueno, lo nuestro se centra no solo en lo individual, de captar cuál es la situación problemática o que nosotros podemos intervenir, sino también la parte cultural, que es el lugar de encuentro. El lugar de encuentro de las comunidades es el Día de las Independencias de cada país, la celebración a algún santo específico, digo, hay situaciones específicas culturales que hacen al encuentro de las comunidades. Entonces, desarrollar todas esas cuestiones y que para nosotros sean buenas prácticas dentro de una gobernanza local implica de que este observatorio tenga como una herramienta fundamental organizativa dentro del esquema que nosotros queremos tener. Hace 3 años que venimos trabajando con la subsecretaría, venimos teniendo diferentes objetivos a corto y largo plazo, a corto y largo plazo, así que para nosotros este esquema de trabajo y poder trabajar con OIM, poder trabajar con diferentes organizaciones internacionales, OIM para nosotros fue un punto ordenador y de iniciativa muy importante en todo lo que tiene que ver con las comunidades migrantes. Pero bueno, yo podría hablar 1000 horas de 1000 cosas que venimos haciendo, pero en esto, para nosotros, aportar y también lo que nos aporta a nosotros es la parte fundamental de lo que se viene. Me parece que poder incluir otras colectividades en un futuro sería uno de los desafíos importantes de este proyecto, así que a disposición y obviamente para lo que necesiten. Gracias. La idea de este relanzamiento, porque ya habíamos hablado de esta iniciativa el año pasado, antes de que fuera concreto, digamos, autoridades concretas, era que era solamente para venezolanos, pero ahora estamos justamente empezando una recolección, digamos, a otras colectividades. Así que bueno, seguimos entonces con lo subnacional, o sea, los gobiernos municipales. Les presento entonces a Carla, Carla Artunduaga, perdón, hoy no estoy estoy con una gripe, que es directora general de la Dirección General de Colectividades Inmigrantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otro distrito donde ejemplar, digamos, y de buenas prácticas hacia la integración de la comunidad migrante. Es directora, como les dije, de Colectividades Inmigrantes dentro de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es presidenta de la agrupación política La Generación
en la ciudad de Buenos Aires y miembro fundadora del movimiento Chicas en Política. Es licenciada en Relaciones Internacionales y hace más de 10 años de su vida profesional se orientó a trabajar para la gestión pública y la política. Estuvo antes en la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, es recientemente integrada como directora de colectividades, donde lideró, implementó, potenció y generó estrategias y herramientas culturales para centros culturales, espacios culturales barriales y bibliotecas públicas de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y bienvenida, Flax. Muchas gracias. Bueno, quiero también comenzar con mis colegas por agradecer, darles los buenos días. Estamos aquí hace un rato, desde temprano, con mucha alegría compartir el lanzamiento de este observatorio que ya por todo lo que recojo de lo que han hablado y explicado antes, va a ser una pieza fundamental del trabajo en conjunto. Estos próximos 4 años a mí me toca asumir esta responsabilidad a cargo de la Dirección de Colectividades Inmigrantes del Gobierno de la Ciudad, recogiendo el trabajo que hace muchísimos años, como vos bien decías, Mercedes, el Gobierno de la Ciudad desarrolla. Así que gracias a ustedes y a los representantes y al gran equipo que lideró este proceso por brindarle esta herramienta a nuestra sociedad, a las organizaciones y al gobierno local que a mí me toca representar. Si me permiten, quería también aprovechar para contarles qué hacemos desde la Dirección de Colectividades Inmigrantes y trabajamos en 2 líneas. Por un lado, para favorecer los procesos de integración de la población migrante y refugiada en la ciudad, entendiendo su enorme aporte y valor social, cultural y político. Y por otro lado, para, como también decía mi colega, la compañera Cintia, para promover las tradiciones culturales que cada comunidad trae consigo a la hora de migrar, que además forman parte fundamental de su identidad y son además motivos de encuentro permanente de esas comunidades. Nuestra ciudad es una ciudad migrante, casi que por definición. La ciudad de Buenos Aires tiene una presencia desde su fundación de colectividades y de comunidades migrantes. Tal es así que el 13,5% de la población de la ciudad, aproximadamente 420.000 personas, de acuerdo a los últimos datos censales, forman parte de la población migrante. De modo que nuestra tarea desde el gobierno de la ciudad es importante en ese sentido. Me gustaría destacar una política pública que es Buenos Aires Migrante, detrás de la cual hemos encolumnado algunas iniciativas que tienen que ver con promover esta integración efectiva de la población migrante. Ahí, solo por nombrar 3 objetivos, el primero es el de dar a conocer y generarle un acceso a la población migrante sobre sus derechos y responsabilidades en la ciudad. En segundo lugar, capacitar a la población migrante en términos de su inserción laboral y económica en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, también trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, sociedad de acogida, de modo de poder poner en valor lo que representa la integración y la inclusión de la población migrante en la ciudad. En ese sentido, también renuevo de nuestro lado el compromiso con todas las organizaciones. Aquí tenemos, bueno, la veo al día que justo estuvimos reunidas el día de ayer con varios representantes de organizaciones venezolanas, dando cuenta justamente de esto que estamos conversando, la enorme potencia y la enorme capacidad de organización que tiene en particular la comunidad venezolana en nuestra ciudad. Ayer hablábamos, y tuve la oportunidad de estar reunida con FOCVA, que representan tan solo a 30 y pico de organizaciones venezolanas en el país, así como tantas otras organizaciones venezolanas que tienen mucho impacto en nuestra sociedad. Yo recojo de alguna manera el guante, si me permiten, respecto a la ampliación de esta herramienta también a otras colectividades, a otras comunidades, porque desde ya que asumimos la responsabilidad de poder ser articuladores y facilitadores del diálogo con otras organizaciones con las que tenemos la oportunidad de estar vinculadas
También aquí veo presente a Gastón Juan, el presidente de la Federación de Colectividades en nuestro país, y es para nosotros un gusto trabajar constantemente en diálogo con organizaciones que representan esa vocación de tantas colectividades, de tener una acción permanente y en diálogo con la sociedad que habitan, ¿no? A mí me toca también patear bastante la ciudad, conociendo todas esas instituciones, y es sorprendente, aunque no por la historia que tienen, conocer espacios físicos que tienen muchísimos años en la ciudad, que casi que son piezas de nuestro patrimonio en la ciudad, de modo que ese trabajo histórico, pero también su actualización al contexto actual, valga la redundancia, también lo asumimos como responsabilidad. Respecto al valor que sin dudas tiene y va a tener el observatorio, destaco que para la gestión pública es de un valor fundamental contar con esta herramienta como un insumo a la hora de tomar decisiones de gestión y a la hora también de evaluar el impacto de esas políticas, que es muchas veces la evaluación una parte del proceso de política pública que por ahí nos queda muchas veces desfasados de los ciclos de gestión, pero que también es fundamental a la hora de justamente como a mí me toca, encarar la gestión de una dirección que tiene mucha historia. Entonces, para mirar atrás esos procesos y para entender cuán efectivos fueron, creo que contar con información y con datos es fundamental. De modo que este observatorio para nosotros como equipo de trabajo también en el gobierno de la ciudad va a ser clave. Aplaudimos la iniciativa y todo el recorrido que Mariela también contaba recién, que tiene que ver con, como los colegas también destacaban, muchas veces iniciativas que uno empuja y que no sabe dónde van a terminar, y qué alegría que queden en una herramienta que mediante la tecnología podamos tener todos a mano. Mi agradecimiento para participar y poder compartirles lo que hacemos desde el gobierno de la ciudad, actualizar ese compromiso, quedar a disposición. Es un gusto que herramientas, bueno, solo por nombrar también como lo hacía Natalia, más allá de Buenos Aires Migrantes, Buenos Aires Celebra como plataforma también de encuentro cultural y encuentro social, no hacen más que mostrar la convivencia en la diversidad, que es un orgullo para nuestra ciudad y una enorme característica, la multi e interculturalidad que tiene la identidad porteña. Así que de mi lado, muchísimas gracias y buenos días. Gracias. Bueno, vamos cerrando la primera ronda de presentaciones con Mariano Barrios, bienvenido tú eres. Bueno, y es la representación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que nosotros consideramos que es, digamos, uno de los principales, querríamos socios a futuro. Por esta capacidad de poder, digamos, ser un vaso comunicante con tantos municipios, ¿no? Entonces les presento a Mariano, el técnico superior de comercio internacional. Viene como yo, digamos, salimos del comercio exterior y la integración económica para pasar a la migración. Es técnico superior en comercio internacional y en despacho aduanero por la Fundación de Altos Estudios de Ciencias Comerciales. También es licenciado en comercio exterior por la Universidad Nacional de La Matanza y magíster en economía y desarrollo industrial con mención en pymes por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entre sus diferentes roles laborales podemos mencionar los últimos como subsecretario de Fiscalización y Evaluación de Impacto Ambiental en el Organismo para el Desarrollo Sostenible, asesor de la jefatura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y gerente de Administración, Finanzas y Asuntos Legales del Fondo de Garantías de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, José, y gracias a todos. Saludarlos a los miembros de la mesa, a los organismos internacionales, a las compañías de Lomas y de la ciudad de Buenos Aires. Algunas reflexiones para tratar de no repetirme acá con los compañeros en el curso que coincido, sumamente, sobre todo en la perspectiva de abordaje, en la conciliación
asociación de datos y de todo lo que generamos de alguna manera política pública, tratamos de partir muchas veces de un diagnóstico, ¿no? Para eso es importante los datos que uno tiene y depende de uno dónde se pare y de dónde busque acceder a cierta información, es lo que le va a permitir, en mayor o menor medida, tener un éxito dentro de la generación de política pública. Así que, en principio, para hacer una breve introducción, nosotros, dentro de la provincia de Buenos Aires, tenemos a cargo del área de migraciones, que es un área que se creó producto de detectar dentro de la estructura del Estado provincial una necesidad de tener un área específica de migraciones, porque había distintas áreas dentro de la provincia de Buenos Aires que trabajaban de manera indirecta cada uno de los temas de asuntos electorales, temas de asuntos poblacionales, observatorios de políticas poblacionales. Hay distintos organismos dentro de la provincia de Buenos Aires y cada, obviamente, está derechos humanos dentro de la provincia de Buenos Aires, cada órgano dentro de la estructura del Estado provincial de alguna manera tiene un responsable tanto en seguridad, en trabajo, en educación, que son las primeras ventanillas donde sobre todo acceden las poblaciones, los colectivos, de alguna manera siempre un referente. Entonces, a partir del año 2022, por decisión obviamente, en este caso del gobernador de la provincia, se decidió crear este área que hoy a mí me toca conducir a partir de este año. Y este área ha tenido un proceso bastante virtuoso que ha sido que ha consolidado una mesa interministerial de presuntos migrantes en un proceso que parte a partir del grupo que estaba en ese momento integrando la elección. Y menciono esto y lo destaco porque, al contrario de muchos procesos donde es el Estado, donde hoy el asesor político donde dice hay que hacer esto fue un trabajo de las áreas técnicas y de los equipos que fueron conformando por relacionarse con vínculos en todos estos órganos de la provincia de Buenos Aires, municipios, de organizaciones para de migrantes y la unidad y los equipos de las universidades y el equipo de investigaciones, como es en este caso, fueron conformando una mesa de trabajo que permita, sobre todo, tratar de cambiar esta lógica de diseñar política pública de un escritorio con las mejores buenas intenciones que todos podamos tener muchas veces, pero sobre todo lo que nos parece y que quería mencionar en este panel para tratar de agregar otro eje, es la importancia de escuchar al territorio, a los referentes de cada uno de los territorios y a los sectores y a las personas que van a ser producto de una política pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que venimos haciendo durante estos 2 últimos años a través de este espacio es, sobre todo, trabajar en el diseño de política pública para migrantes, pero con un eje de acceso a los derechos. Nosotros entendemos que lo primero que tenemos que hacer es que la ley se cumpla y que en algún punto somos los responsables de que eso suceda. Si hoy por hoy tenemos alguna situación de algún compañero, de algún hermano latinoamericano que está siendo vulnerado en su situación de derecho dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, por acción o omisión, estamos fallando en algo, digamos, ¿no? Entonces, nuestro primer trabajo en ese marco y en ese ámbito de trabajo es garantizar que los derechos de los migrantes de la provincia de Buenos Aires se cumplan, ¿no? Entonces, comentarles solamente una anécdota que justo cuando nos contactó Mercedes, bueno, como les comenté, nosotros estamos desde febrero, la dirección viene trabajando desde el 2022, y cuando yo me estoy poniendo el tema, digo, bueno, empecemos a planificar, digo, ¿dónde está la información? Y cuando voy a buscar esas respuestas con los distintos equipos, bueno, hablo del registro provincial de las personas. No, mira, eso es por nación. Ok, bueno, voy a ver el registro de migrantes, voy a hablar con
nación. Y en ese camino nosotros estamos, sobre todo con ese enfoque, y por suerte en este momento estamos teniendo un contexto complejo, la verdad, a nivel nacional, para tratar de abordar esta temática, pero no obstante eso nosotros tenemos el desafío de intentar la articulación con el gobierno nacional sobre todo, para poder hacernos, y sobre todo todo lo que vayamos implementando desde la provincia, sea una herramienta y un instrumento que perdure más allá de la gestión del gobierno, ¿no? Entonces, en ese marco es que venimos trabajando muy fuertemente en tratar de generar y consolidar información dentro de la provincia de Buenos Aires estable, independientemente de quién tenga la competencia sobre el tema, porque independientemente de que la migración o el ingreso al país sea una cuestión nacional o la erradicación de las comunidades dentro del territorio nacional sea una competencia de la nación, nosotros como representantes de la provincia tenemos que tener cierto nivel de información para poder generar política pública. En ese eje, digo, hay varias lentes. Está el vínculo con las comunidades, que en ese marco, justamente cuando veníamos hablando de esa planificación, nos llegó tu llamado y decíamos, miramos el celular porque si alguien está escuchando. Es que nos parece sumamente importante y cuenten desde ya con la parte de la provincia de Buenos Aires, porque además digo, tiene una complejidad en su territorio. Bueno, la situación que comentaba acá la compañera, hay que multiplicarla, bueno, sobre todo más en el AMBA, pero en 135 municipios. Entonces, el desafío nuestro de coordinar todas esas actividades con el territorio, con las organizaciones municipales, con la academia, con distintos organismos dentro de la provincia, es un poco el eje que venimos atravesando, pero con el paraguas de que dentro de la provincia de Buenos Aires se haga y se active el movimiento nacional. Por ahí, no me quiero extender más, Benia, pero agradecerles a todos por la invitación y vamos a ver toda preguntas. Las ponencias. Ahora llega el momento del cierre, la gran pregunta, un poco en continuidad de lo que decía Mariano, que les quiero hacer, digamos, y que les quiero hacer de Elixal. Bueno, levantamos un poco los puntos positivos, que es, por ejemplo, como decía vos, Carolina, que seguimos en algún sentido las líneas planteadas por iniciativas previas de otras academias. De hecho, las preguntas, como bien dijo Mariela, son preguntas que levantamos de otros trabajos con la idea de poder después sumarlas a ellas y a estas academias, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Venezuela, de poder sumarlas a esta propuesta, ¿no? Pero estamos recién empezando. La otra idea que también dijeron es que nosotros que les resulta útil esta iniciativa porque es recolectar datos, y no hay una política pública ni una posibilidad de acción en el terreno sin datos, ¿no? Y sin evidencia. Pero también levanté los desafíos, y los desafíos más o menos, si no me equivoco, eran tres. Uno, darle sustentabilidad económico-financiera a un proyecto que, digamos, hay que actualizarlo y darle continuidad en el tiempo, darle continuidad a las preguntas para poder hacer esta trayectoria, trazabilidad y la trayectoria de los migrantes. Y la última era ampliar, digamos, esta a otra colectividad. Entonces, mi pregunta, digo, difícil, y van a tener solamente un minuto, o sea que pueden zafar rápidamente, es ¿cómo se ven ustedes en cada uno de sus ámbitos de trabajo colaborando, como socios o como colaboradores en lo que nos sigue, ¿no? De este punto inicial? Bueno, yo levanto acá el guante. Yo creo que, por lo menos desde la Dirección de Colectividades Inmigrantes de la ciudad, abriéndoles las puertas a las instancias participativas que ya tenemos previstas en el marco de nuestro trabajo. Hay proyectos que, bueno, justamente el otro día junto a OIM y a Claxo nos capacitábamos en un proyecto en particular, pero además estamos dinamizando mesas de trabajo con motivo de organizar Buenos Aires Celebra y otras iniciativas, de modo que creo que esas son las instancias, como también decía el compañero, sin duda, sin escucharnos no hay trabajo tampoco posible con un destinatario tan particular que tiene esta característica en su ADN, que es la organización y los procesos colectivos. Así que para nosotros
es fundamental apostar a ese tipo de instancias y les hago la invitación a que Oxoma pueda sumarse también como socio en alguna de las iniciativas que tenemos y que por supuesto luego podamos conversar de algunos de los desafíos también cómo podemos acompañar. No, por favor. Bueno, voy a tomar el guante también ahí porque me parece importante destacar. Nosotros sumarnos a lo que venga, pero también aportar un montón en la parte legislativa. Para nosotros es importante como gobernanza local, como gobierno municipal de la provincia de Buenos Aires, poder legislar cada una de las acciones, y en eso estamos trabajando este año, que es en un consejo consultivo migrante, donde lo venimos trabajando de manera administrativa y legal, ¿no? Pero donde las comunidades migrantes tienen una participación protagónica, digo, desde ese lugar, porque quienes pueden resolver las demandas o poder llevar adelante la resolución de algunas cuestiones son las mismas comunidades. Entonces, tener un consejo consultivo integrado por diferentes comunidades migrantes de diferentes países hace de que la mirada, porque todos somos parte de un mismo territorio, pero las demandas no son las mismas. Entonces, poder trabajarlo de manera integral con un consejo consultivo, más allá de que en Lomas funciona una mesa migrante, está integrada por referentes territoriales y por comunidades de la organización civil, nos parecía importante darle un marco normativo con el Consejo Consultivo. Entonces, poner a disposición la herramienta del Consejo Consultivo para poder trabajar también en lo que vaya necesitando el observatorio en cuanto a información, que es lo más valioso que tenemos, quienes estamos a cargo de la gestión pública y en este caso de la gobernanza local, pero hay herramientas que hay que implementar y que tienen que ver pura y exclusivamente con la demanda de las comunidades, y esas demandas se pueden transformar en políticas públicas con la participación territorial. Si no, no tienen éxito, entonces lo ponemos a disposición. Por parte de la provincia de Buenos Aires, digo, total acompañamiento a la iniciativa. Yo soy de pensar, digo, el cliché de cada uno que viene y ocupa un lugar dentro que tira todo y arranca todo de nuevo y empieza sobre un eje de trabajo como si fuera o si tuviese antecedentes. Digo, está esta cuestión muchas veces en los tomadores de decisiones de llegar a un lugar y decir, bueno, vamos a hacer tal cosa a partir de acá, bueno, todo esto que sé que eso no sirve. Yo pienso un poco contrario de eso. Me parece que la cuestión de la información en muchos casos está. El Estado la tiene, independientemente de las cuestiones políticas y las cuestiones partidarias. La información está en muchos lugares, y en ese sentido sería un error, por ejemplo, por parte de la provincia ponerse a proyectar una línea de acción que compita en este caso con el observatorio cuando tenemos una herramienta que está probada, que puede fortalecerse, ¿no? Mismo, en este caso, es el observatorio, pero así en ese sentido nosotros estamos usando la información pública a distintos de órganos nacionales, porque no queremos generar distintas instancias de recopilación de datos, de informes, etcétera, cuando el Estado, independientemente de sus niveles y de sus cuestiones políticas, de alguna manera lo tiene. Me parece que eso también es un error a la hora de pensar política pública, de generar un nuevo registro, de generar un nuevo formulario, de generar unas cuestiones cuando uno, digo, de todo dentro de los niveles, a nivel municipal, a nivel gobierno provincial o a nivel nacional o internacional, aborda una problemática, digamos. Me parece que muchas veces el resultado de esas distintas líneas de trabajo no termina de completar un conjunto de información mínima necesaria para la aplicación y para la formulación de políticas. Entonces, en ese sentido, digo, específicamente en este momento no puedo tratar qué, digamos, pero nosotros tenemos 135 municipios, ahí hay una fuente muy importante de información para recolectar datos. Se puede pensar en un convenio específico para que la provincia colabore con el observatorio y eso se puede aplicar, hacer una campaña para las redes de gobierno y los vínculos que tiene con todos los municipios. En particular este año estamos
pensando en realizar un congreso provincial, que probablemente no tenemos fecha todavía, pero participación desde ese lugar, seguramente. Pero bueno, me parece que este es un puntapié, es un inicio, un punto de partida de un vínculo que el desafío es seguirlo, complementarlo, nutrirlo, estar en contacto, y a partir de ahí nosotros también poder tomar como propia esta herramienta, me parece, ¿no? Eso es muy importante. Si no, vamos a terminar con 24 registros, 24 provincias, y me parece que no es lo que tenemos que aplicar en un país federal. Así que, bueno. Gracias, Mariana, por el interés. Bueno. Si alguien quiere levantar el guante, si no, empezamos. ¿Sí? Bueno, yo, por nuestro lado, arrancar recuperando algo que decía Nati, que es nuestro rol como organismos internacionales como nexos. Nosotros muchas veces no somos quienes desarrollamos directamente la acción, pero sí quienes unimos juntos para que esas acciones puedan desarrollarse. Entonces, en ese sentido, por supuesto, total disposición para abrir los espacios que podamos, generar esos puentes con otras organizaciones. En ese sentido lo veo, bueno, por supuesto con la plataforma de respuesta a la situación en Venezuela, que colideramos con OIM y que está también en un proceso de transición hacia una proyección más amplia en términos de estos que hablábamos de otras comunidades. Entonces creo que también ese es un proceso que es interesante, mantener un diálogo con espacios liderados por la academia como este. En algún momento mencionaste la intención de una proyección más allá de la Argentina. Nosotros, la sede en Buenos Aires de ACNUR es una oficina multipaís, así que desde aquí somos también, digamos, nuestra representante es también la representante de la ACNUR ante Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, con lo cual ahí también es una plataforma en el caso de que podamos facilitar relacionamientos, contactos, abrir espacios en ese sentido también a total disposición, abiertos a conversar sobre propuestas concretas, digamos, las puertas de la ACNUR también están abiertas para escucharles. Y también me parece que formas de contribución indirecta quizás, pero que contribuyen al espíritu de lo que quiere lograr el observatorio, es que somos también una organización que produce datos. Entonces, digamos, por supuesto que estamos hablando de la puesta en valor del observatorio y de su sostenibilidad, pero en sentido más amplio hablamos de la generación de datos sobre la población refugiada y migrante en el país y que se cuente con ello para los fines, para desde la creación y generación de política pública, para seguir generando investigación y demás. Y en ese sentido, digamos, nosotros tenemos un rol de producción directa de información, hay algunos productos que generamos directamente desde ACNUR, apoyamos distintas iniciativas que también tienen un enfoque participativo muy fuerte, como la ENMA, que está próxima también a publicar sus resultados, apoyamos a los estados, sobre todo en lo referente a nuestro mandato con el sistema de asilo, en que tengan sistemas de información fuerte y que esa información, obviamente con las salvaguardas del caso, con los principios de confidencialidad y demás, estén a disposición de la población. Muchas veces generamos nosotros la información sobre, en términos estadísticos, sobre los sistemas de asilo que también ponemos a disposición de las distintas organizaciones. Y también, junto con las organizaciones aliadas con las que por ahí tenemos trabajo sostenido, siempre tenemos así como una regla que al menos hay un informe temático, por ahí a veces es más cuanti, a veces es más quali, que todos los años realizamos. Este año estamos trabajando con CAREF en un informe sobre reunificaciones familiares, entonces ese también es un compromiso a seguir hacia adelante y a dialogar sobre el contenido que puedan tener esos informes, que en general están muy vinculados con un proceso anual de consulta que hacemos con la población, tanto organizada como a nivel individual, que son los diagnósticos participativos y que informan nuestra planificación anual. Y finalmente creo que en el trabajo cotidiano que tenemos también de apoyo, de fortalecimiento a través de distintas herramientas con las organizaciones que han sido objeto y que queremos que sigan sumándose a este observatorio, involucrarlo e incorporarlo como herramienta y seguir sensibilizando a las organizaciones y dándole los recursos, tanto técnicos como financieros, para que ellas mismas también puedan fortalecer sus capacidades de gestión de la información, es que también podemos contribuir, porque en última instancia
cuando ellas realmente estén apropiadas del proceso, digamos, no sé, vamos a usar a Lía porque se sentó muy cerca de la mesa, pero si el día de mañana cambia la dirección de la sede de FICU, tiene que ser Lía de donde surja comunicar al observatorio para que nos aseguremos que esa información siga estando actualizada. Entonces, en la medida que vayamos todos trabajando en esa apropiación, me parece que también contribuimos indirectamente a la sostenibilidad de la herramienta. Muchas gracias. Bueno, muchas de las cosas que por ahí me fueron pasando por la cabeza ya se mencionaron, así que me toca tarea fácil porque... Muchas gracias, juntos. Claro. Por eso, no, definitivamente los tres puntos que se mencionan, que seguramente hay otros y aparte tienen sus ramas, ¿no? Cada uno de ellos son puntos de clara sinergia con el trabajo que podemos llevar adelante. Y muchas de las cosas que se mencionaron, me pareció también importante lo que decía Mariano sobre que es algo que desde OIM y desde los organismos, en sí, el Sistema de Naciones Unidas, el con la colega se habla también en muchos ámbitos, ¿no? Como bueno, existen herramientas, muchas veces el tema es evitar la duplicidad y poder sacarle el mayor provecho y que se vaya como instalando, ¿no? Como una noción. Claro, y me parece que ahí también desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas tenemos una capacidad de apoyo para amplificar iniciativas y buenas prácticas. Como algo concreto que tiene que ver con esta amplificación, a partir del Pacto Mundial se generaron redes de Naciones Unidas sobre la migración y esas redes de Naciones Unidas sobre la migración operan a nivel global, a nivel regional y a nivel de los países. En el caso de Argentina tenemos una red conformada por 9 agencias, fondos y programas, por supuesto ACNURES es parte constitutiva y otras agencias para las cuales el mandato prioritario que tienen dialoga muy directamente con las cuestiones migratorias. Y a nivel global hay una iniciativa de buenas prácticas. Se me venía a la mente que esa iniciativa está abierta, es una iniciativa global, donde todo tipo de contrapartes y de partes interesadas en la temática migratoria que generan una iniciativa, un proyecto o una idea que tiene, digamos, ciertas características que están metodológicamente definidas y se pueden constituir como una buena práctica, sin demasiado papelerío, pueden sistematizar eso y pueden darlo a conocer a todo el mundo. Eso pasa una pequeña revisión por pares, lo cual también le da como un mayor grado de legitimidad y como una escala bastante global. Así que yo me animaría a pensar que el observatorio, si tienen intenciones de ponerlo a disposición de eso, definitivamente es una buena práctica y algo que puede también amplificar y que también ayuda después a la hora de esto que es difícil, que es, bueno, generar la sostenibilidad financiera, que siempre es un desafío en un país como Argentina, que sabemos que para lo que es aplicación a fondos internacionales tiene, ¿no? Es un desafío, es un país de renta media alta, que no es elegible para muchas veces algunas ventanas de financiamiento. Entonces, también decir esto porque desde los organismos internacionales podemos aplicar, podemos trabajar en conjunto. Mencionaba Carolina la plataforma de respuesta para personas migrantes y refugiadas, que por supuesto siempre también tiene una mirada, bueno, hubo el análisis de las necesidades esta semana, ¿verdad? El lunes. Ahí muchas de ustedes también estuvieron y todo lo que tenga que ver con la construcción de datos tiene un montón de aristas posibles, tiene un montón de iniciativas que seguramente van a ir surgiendo a colación de la información que dé este observatorio y más aún si se profundiza en su escala, digamos, territorial y en la cantidad de nacionalidades que retoma. Entonces digo, hay herramientas, hay desafíos, por supuesto, pero desde el rol que cada una y cada uno cumple, por lo menos en lo que a OIM respecta, bueno, hemos venido acompañando y seguramente nuestra intención es seguir acompañando en todo lo que sea posible, seguir conversando y generando, digamos, que se profundicen estas líneas que nos está permitiendo poner en valor el observatorio. Y bueno, nada, agradecer y seguramente seguir conversando porque este es, como decíamos Mercedes, es el principio, pero realmente no tiene techo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo tomo la línea que dijo Natalia, si nuestro interés es seguir hacia adelante y me parece que esta mesa, y quiero agradecer a cada uno de ustedes, digamos,
el tiempo, el esfuerzo, las ganas y el empuje de seguir juntos hacia adelante. Nos toca, tenemos como de 15 a 20 minutos para una ronda de preguntas. La quiero invitar a Mariela, que se suma acá, yo voy a retirarme, y levantamos las preguntas primero de acá y después las que están por Zoom. ¿Les parece bien? Y después, si terminamos antes, nos vamos a tomar un café, y si terminamos después, tomamos un café rapidito. Bueno, yo me pongo moderadora, si quieren levantar alguien la mano, se presenta, la idea es esa, y hace la pregunta. Bueno. Yo rompo el hielo. Sí, mi nombre es Ana Luz Vallejos, soy la jefa de gabinete de la Dirección de Colectividades Inmigrantes. Estoy muy agradecida por el trabajo que... Puede ser más Estoy muy agradecida del trabajo. Me presento a Ana Luz Vallejos, jefa de gabinete de la Dirección de Colectividades Inmigrantes de la ciudad. Agradecerles a todos y a todas por estar acá, pero también por el enorme trabajo que ha hecho todo el equipo. La verdad es que, bueno, recién tuve la oportunidad de decírselo a Mariela, es increíble y aporta muchísimo al trabajo que nos toca llevar de acá en adelante. Y un poco la pregunta va hacia los compañeros, a Mariana y a Cintia, que hablaban sobre los consejos consultivos. Me parece súper interesante la experiencia y me preguntaba cómo trabajaban como la convocatoria, los referentes o referentas, digo, y que eso de alguna manera tienda a ser representativo. Digo, las organizaciones migrantes se nuclean muchas veces en federaciones, digo, hay una representatividad que a veces se termina como multiplicando, y es complejo a veces como en la mesa tener ciencia cierta de que están siendo tipo, todas las voces representadas. Entiendo que es un proceso, pero me pregunto cuáles son las herramientas con las cuales arrancaron para, desde la convocatoria, el armado de las mesas, cada cuánto son, bueno, eso. Sí. Levantamos otra pregunta más, ¿les parece? Levantamos hacia el que viene, no sé, si no hay... No, bueno. En particular, la provincia de Buenos Aires, como te había comentado antes, viste que había como distintas áreas que trabajan. En el caso de los consejos consultivos, la Subsecretaría de Asuntos Poblacionales tiene un consejo consultivo creado por una normativa propia, o sea, no es que es una cuestión de un espacio que se generó de manera informal, en donde se sostiene una mesa de trabajo, sino que hay un consejo consultivo creado por una normativa. Ahora no recuerdo qué año, pero no es y el antecedente que tenemos creo que es durante todo el año pasado, en las 8 secciones electorales de toda la provincia, se realizaron encuentros con los municipios de cada una de las secciones electorales y a partir de ahí, del vínculo en el territorio, se convoca a los referentes de cada una de las organizaciones de este territorio. Okay. A partir de ahí es donde incluyo que puede haber insumos desde el paso por una Mercedes para poder aportar. En particular, yo desconozco que desde esa subsecretaría que registro llevan, etcétera, sabemos que es una iniciativa que costó mucho en la provincia, pero bastante compleja la parte administrativa y sobre todo en este contexto de organizar actividades en territorio, desplazamiento, muchas veces hay la infraestructura, bueno, que todos conocemos, cuesta mucho en un contexto de restricción de presupuestaria muy fuerte, entonces hay que ser como muy creativos todo el tiempo, pero bueno, un poco la lógica es esa, se tiene un instrumento con una resolución ministerial, por lo cual está creado y tiene como rol ser el vínculo de la provincia, donde nosotros participamos en cada uno de las secciones electorales dentro del territorio con los municipios, los responsables de los municipios que trabajan en esta materia. No en todos hay, obviamente, pero sí un representante, y a partir de esos vínculos se convocan las organizaciones de centenarios, líneas de información, líneas de acción, que bueno, es un poco lo que todos tomamos del intercambio que tenemos en el territorio para formular el territorio. Después hay un congreso provincial, pero eso es una actividad particular que tiene otro tinte, porque
involucra organismos internacionales, involucra también la parte universitaria, de la discusión un poco más fuera de la coyuntura local, digamos, así que esas son dos actividades distintas que la provincia hace. Lo que necesiten de ahí. Está buenísimo. Sí, allá en el fondo creo que... No sé si hay otra respuesta. No, quería quería. reforzar cómo llegamos a la parte provincial, ¿no? Hay un trabajo territorial local previo para que lleguemos a una representación provincial que tiene que ver con las mesas de participación ciudadana, específicamente. Un distrito está dividido por diferentes barrios que tienen mesas de participación ciudadana, donde participan las comunidades migrantes, ya sean asociaciones civiles o el vecino del territorio. Desde ahí surge la representación de las diferentes colectividades. También tiene una normativa, el Consejo Consultivo a nivel municipal, y se vota a través de ordenanza por el Consejo Deliberante. La representación de las colectividades tiene que ver con la participación territorial de estas mesas de participación ciudadana. A partir de ahí surge la representación. Que son más generales, digo, no son de Sí, son más temática generales y de ahí particular, específicamente surge una mesa de participación específicamente de colectividades migrantes. Y ahí se representa, digo, a través del Consejo Consultivo, que tiene una representación por ordenanza y por la creación institucional, digamos, con presidente, vicepresidente, secretario, el Consejo Consultivo y la representación tanto de gobernanza local como de instituciones específicas, porque dentro de este esquema para el armado del Consejo Consultivo también se tiene en cuenta la representación institucional histórica, ¿no? Y organizativa. Entonces, bueno, tiene una serie de parámetros importantes que de ahí surge el Consejo Consultivo para llegar a la ordenanza y poder crear esa representación que después va a participar en la parte provincial. Es una preguntita más que deriva de esta, pero después ya me llamó el silencio. Pero vos hablabas recién de las organizaciones que después representan, ¿no? Nosotros encontramos en la ciudad que muchas veces hay organizaciones, de hecho, pero que no están formalizadas, ¿no? Y es complejo a veces reconocer o no, digo, en ese proceso. Ahí te puedo contar la estructura institucional. El observatorio también, si hay algo en relación a eso. Ahí te puedo contar la estructura institucional que nosotros tenemos. Sí, o sea, no capaz que tiene mucho, seguramente es similar, nosotros estamos enmarcados dentro de una secretaría y en esa secretaría funcionan subsecretarías, en este caso relaciones institucionales. Nosotros trabajamos en conjunto con relaciones institucionales para esas organizaciones que no están formalizadas dentro de una institución, formalizarlas a través de un reconocimiento municipal. Después viene el trabajo, ¿no? El que sigue, que es la parte del reconocimiento provincial con una personalidad jurídica, digo, depende del trabajo también que viene realizando esa organización. Hay muchas que se sostienen durante un montón de años y hay otras que son efímeras y van mutando según la situación también territorial y social, nacional y provincial. Tiene que ver con diferentes factores. Pero en sí tiene que ver con una regulación dentro de lo institucional que lo hace el gobierno local. Antes de pasar la pregunta al fondo, por ahí Mariela quería contar un poco sobre el tema de la formalización. Sí. ¿No? Eso fue una cuestión que se conversó bastante en el equipo y en realidad pueden responder la encuesta cualquier tipo de organización independientemente de su grado de formalización. Y eso supone, como la dinámica que tienen las organizaciones, que a veces están con muchos años ya conformadas y otras recién conformadas y con una estructura pequeña o con una estructura más lábil, digamos. Y en un sentido se pretende que pueda recorrer el cuestionario. O sea, que no hay un requisito de formalización o de institucionalización o de personería, digamos, para formar parte del relevamiento. Gracias. Bueno, pasamos a hacer una pregunta por ahí al fondo, antes de presentarse y
Sí, ¿cómo están? Gracias por la invitación para participar. Mi nombre es Pilar Cabina. Yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y dentro de esto coordino el la red de centros de integración para migrantes y refugiados que trabajamos con la CNUR y con la OIM, junto con la Dirección de Migraciones y otros organismos públicos de Nación. Así que es súper interesante todas estas cuestiones también más de gobernanza local. Nosotros justamente ahora estamos tratando de reorganizar todo nuestro sistema de toma de datos, si bien es una toma de datos de registro, que bueno, digamos, estadísticamente tiene sus pros y sus contras. Nosotros quería preguntarles si alguno conoce algún sistema donde se haya, que tiene que ver un poco con esto que decíamos de poder compatibilizar toda la información que se está generando, algún sistema de definiciones de categorías que sean internacionales o nacionales, digamos, que podamos como nosotros, por ejemplo, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos tenemos un documento internacional para el análisis de situaciones de violencia institucional, ¿no? Y cuando yo lo veía decía, ay, yo quiero algo así para los migrantes, porque para la información migratoria, porque es un sistema donde cada categoría y cada operacionalización está completamente tabulada y que sirve para los distintos organismos tener la información que sea compatible para trabajar juntos. Entonces, les quería preguntar si ustedes tenían pensado algo así, o si existe y yo no lo conozco, o si existe algún proyecto de generar algo así que necesariamente tendría que ser interinstitucional y con un apoyo de la academia. No sé si me ocurre preguntarles esto porque lo estuve buscando y no encuentro. O alguna cuestión de esto, de trabajar interinstitucionalmente para generar herramientas. Creo que en parte la respuesta estaría, y lo que podemos decir respecto a los SOMA, nosotros cuando pensamos las preguntas y la información que queríamos recopilar, nos basamos en dos estudios que se habían hecho anteriormente para la población migrante, uno por OBM, que es un observatorio de migrantes de Venezuela, y el otro un estudio mapeo que habían hecho de organizaciones de la OIM a nivel regional. Y me llamó mucho la atención en que ese reglamento no estaba la Argentina, siendo que nosotros teníamos tantas organizaciones. Entonces, de ahí también fue otra de las razones del campo, o sea, de la misma búsqueda del campo, que nos hizo pensar este observatorio. Y las categorías que buscamos relevar tienen que ver con eso, con la idea de a futuro armonizar y, digamos, llegar a una especie de protocolo compartido, digamos, como decía Carolina, nos permita extender las latitudes. Pero no sé si va directamente a tu pregunta o te referías a otro tipo de protocolo. Sí, no, digamos, algún protocolo o alguna herramienta como hay para otros temas para que todo, digamos, que podamos trabajar, obviamente no todos, pero digamos, que podamos trabajar con las mismas categorías y las mismas operacionalizaciones de cada una, ¿no? Como de alguna forma poder también cruzar datos que producen distintos organismos. Yo puedo contar la experiencia de la CNUR, es acotada porque va a ser menos amplio que lo que vos necesitas, pero entiendo que sea a nivel de la gestión de los casos individuales que ustedes atienden en los centros, digamos. Sí, nosotros tomamos datos de casos individuales, familiares, digamos, pero lo que nos interesaba era que los datos que nosotros producimos puedan ser útiles para otros. El ACNUR tiene un sistema global para la gestión de situaciones individuales, que es un sistema que se llama PRIMES, y se aterriza a través de una base de datos dinámica que se llama Progress, que es la que nosotros utilizamos en todas las operaciones alrededor del mundo, y esa trabaja con un digamos, catálogo estandarizado de necesidades específicas de protección. Ahora, esto solo se acota dentro del universo de personas en movilidad, aquellas que tienen necesidades de protección internacional. Entonces, cada una de estas necesidades específicas de protección está, a su vez, anclada en un marco normativo internacional, un instrumento de defensa y protección de derechos humanos, y lo que hace cada operación, en algunas en alianza con los estados, en algunas con la sociedad civil, dependiendo cómo se desarrolla el trabajo, es aterrizar esas categorías que ya están, digamos, estandarizadas dentro del marco internacional
a la realidad de ese sistema nacional. Por ahí en la mesa siguiente también hay varios de los colegas que van a exponer su experiencia, y lo veo a Marcos, por ejemplo, que la usa cotidianamente, pero más allá de la herramienta específica, que por ahí la usamos más específicamente dentro de la ACNUR, esta categorización de las distintas necesidades específicas y demás es un catálogo que es público y que si les sirve de base, por supuesto, podemos tanto disponibilizarlo para los centros como pensar en actividades de capacitación y demás. Eso es lo que se me ocurre. Teníamos otra pregunta por ahí al fondo. Laura Goldberg me había pedido, pero se retiró. Bueno, tenemos dos preguntas, me dijo Berenice, por su... Bueno, antes que las preguntas, tengo un mensaje de Cristian Sánchez, presidente de FOCBA y de Asamblear, está participando virtualmente, para felicitar por la organización de este evento y de esta iniciativa, y especialmente a Mercedes Boto y Laura Goldberg. Que aprovecho para transmitir el mensaje. Y paso a una siguiente pregunta de Nicolás Carques, que menciona de qué manera concreta los actores representados en la mesa se piensan parte de esta iniciativa. Sí, yo creo que estaba medio contestada la segunda parte de las presentaciones. Sí. Por ahí después le podemos decir que esto va a estar, si estamos todos de acuerdo, puesto y subido en el YouTube para que lo consulten. Bueno. Y después una pregunta de Jeff Saleh: ¿cómo el observatorio trata la diversidad de las comunidades migrantes? En relación a eso, creo que tiene que ver con este relanzamiento del observatorio y esta apertura, ¿no? Y esta ampliación del relevamiento a el resto de comunidades migrantes y no exclusivamente para la migración venezolana. Y en esa caracterización podremos dar cuenta, en base a estas dimensiones, de esa diversidad, ¿no? Obviamente el cuestionario se construyó, como decía Mercedes, en base a experiencias previas y también enmarcado en un proyecto de investigación con una serie de preguntas, ¿no? Que luego fue todo el tiempo transformándose y abriendo a la participación también de otros actores no académicos, digamos, que no formaban parte del proyecto, pero tiene ese anclaje y las preguntas apuntaban a abordar los temas de la investigación. También, digamos, como decíamos, hoy es el reconocimiento de un observatorio y de una iniciativa que, en tanto sea utilizada esa información y trabajada esa información para responder y para accionar desde los diferentes espacios, se pueden repensar las dimensiones que sean necesarias relevar, digamos, y ahí obviamente tiene esa limitación o ese encuadre, y obviamente la especificidad que cada organización tiene, el instrumento no puede recogerlo y representarlo, pero sí entendemos que esa información general puede servir a distintas instancias, ¿no? Puedo decirle. Perfecto. Bueno, por aquí. Bueno, quizás, perdón, ¿puedo agregar algo? Obvio. No, sobre todo pensando en esta pregunta acerca de cómo podían participar ustedes. Obviamente también hay algunas cuestiones que se trabajaron que con la segunda mesa y actores que están representantes del ámbito académico, que tenemos colegas invitadas y también organizaciones para migrantes. ¿Cómo me imagino yo que pueden colaborar con esta iniciativa? No voy a pedir plata. Es que colaboren en la difusión del instrumento y compartan el link para completar el relevamiento, ¿no? El trabajo en territorio, lo que ustedes decían de, bueno, hay muchos actores con diferentes intereses, con una dinámica distinta. También entendemos que llegar a esos actores requiere de nexos, y entendemos que ahí será muy bienvenida su tarea como nexo para dar difusión del cuestionario.
Y tenía anotado algo más que no quería olvidarme, que es en relación a la sostenibilidad de la plataforma, pero también de los datos en términos de su actualización, en esto de, sabemos que son dinámicas las organizaciones y a veces se enfocan los pasos de un año al otro. Con Mercedes hicimos un relevamiento inicial de información que no iba a ser pública, entonces también volvimos a lanzar el relevamiento para que las organizaciones sepan que la información iba a ser pública, y eso nos llevó otra vez a recontactar. Y ahí ya algunas organizaciones tuvieron cambios de representantes o de presidentes, cambios quizás en el foco de sus actividades. Entonces, también la intención nuestra expectativa es que el relevamiento y la dinámica de relevamiento pueda permitir hacer un seguimiento de esas organizaciones. Ahora el objetivo principal es tener un mapeo general, ¿no? Que 2024 o la primera instancia sea abarcar territorialmente también, en términos de territorio nacional, a esa diversidad de organizaciones, y en la continuidad pensar, poder reflejar con distintas bases, ¿no? que puedan dar cuenta de información que esté distinguida temporalmente para hacer un seguimiento, digamos, de las organizaciones. Solo para agregar algo y reconocer a la colectividad venezolana y a Sofoca, la verdad que han sido, en este caso, en el primer relevamiento venezolano, nuestros principales aliados y los que nos permitieron acceder, ¿no?, a esta información. Así que, bueno, nos referimos a eso. Bueno, muchas gracias a todos. Podemos hablar por